Estamos en contacto con Miguel Ponce, nuestro amigo Miguel Ponce. Miguel, ¿estás allí? Por supuesto que sí, Mario, una alegría escucharte de nuevo, ¿eh? Bueno, igual para mí, Miguel, porque ya te considero un amigo así, porque nos hemos venido conociendo durante los últimos años, pero además un amigo de nuestro programa La Brújula, y siempre tus Sí. aportes son muy valiosos. Yo voy a empezar como hacemos regularmente contigo, desde lo económico, te voy a hacer algunas preguntas y después voy a marchar a lo político. ¿Te parece bien? Pero desde ya, Bueno, qué orden. bárbaro, bárbaro. Bueno, la primera pregunta es lo siguiente. Durante unas pocas horas, el gobierno logró calmar el dólar. Sí. Festejan como si hubieran tenido un triunfo apoteótico, estratégico. Pero me gustaría que me hables un poco de otras dos variables, que son las tasas de interés que están jugando un papel en esta economía y el riesgo país. No para explicarme qué es el riesgo país, sino sobre la incidencia que todo esto está teniendo sobre la economía real. Sin duda. Vos bien lo dijiste, el tema del dólar implica un cambio, uno más, ¿no? Pero copernicano, en este caso, de el rol del Banco Central en medio de un stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Ujú. Las gestiones políticas del fin de semana, donde la pregunta clave fue al funcionario de los Estados Unidos que más pesa dentro del fondo. ¿Ustedes quieren negociar con Mauricio Macri el resto del stand-by o lo quieren hacer con Cristina? En una Ujú. cosa de estas que ya sabemos son simplificaciones producto de un acrecentamiento de la grieta que lógicamente no está dando resultados ni electorales ni políticos y económicos. Y Ujú. vos tocas dos variables centrales. De esta manera, con este cambio en el cual ya no hay banda, ya puede venderse e intervenirse cuando se quiera para frenar el dólar como eje central de una estrategia electoral, ¿no es cierto?, que tiene, diríamos, como uno de sus pilares tratar de evitar todo tipo de fluctuación cambiaria, donde inclusive tenemos hoy la triste novedad de que el Banco Central a partir de ahora no nos va a informar sobre Ujú. el estado de las reservas ni el movimiento de divisas, con lo cual yo ponía hoy muy temprano indignado, se la van a fugar toda y no nos vamos a enterar. Ujú. Claro. En ese marco, los dos temas que vos tocas son centrales, porque desde la economía real es obvio que con tasas del 73, como las que tuvieron que colocar ayer en este intento, ¿no es cierto?, de mantener anclada la divisa, obviamente no puede existir ninguna actividad productiva lícita Ujú. que pueda desarrollarse frente a esta grosería de tasas que implica que en el interior vos estés descontando cheques al 100%. Entonces, esto es una situación absolutamente insostenible en el largo plazo. Yo no puedo imaginarme una economía en la cual tengamos 2 o 3 meses con tasas de esta envergadura, ¿no es cierto? Claro. Este es el primer asunto. El segundo asunto, no recuerdo qué variable vos tocabas, El pero riesgo país. riesgo país, obviamente ya estamos. Si, recién venía manejando y escuchaba que están festejando que bajó a 920, 930. A ver, riesgos de 850, 900, 1000 o 1011, como se llegó el otro día, ¿no es cierto? Son números que técnicamente son tasas de default. El Claro. país está en situación de default en el mediano y el largo, porque obviamente todos los mercados tienen en claro de que el financiamiento de las obligaciones para este año está cubierto, pero tienen mucho más en claro, a partir del año que viene, no está cubierto. Ujú. Entonces, lo que refleja el riesgo país es la notificación que los mercados hacen en relación a la situación de default en la que te encontrarías a partir del año que viene. Y esto es muy grave porque objetivamente lo que está planteando es que no solo
la población argentina ya da por finalizado este proceso y no le cree más al gobierno, como lo demuestra en todas y cada una de las elecciones que se van realizando en el interior del país. Ya van 7 y van 7-0, sino que además los mercados locales, por un lado, con esta fuga que han efectuado, ¿no es cierto? Es decir, aprovechar el carry trade mientras sea posible, o sea, traer los dólares, pasarlo a pesos, colocarlos, ¿no es cierto?, en los bonos, luego, llegado el momento electoral, como todos lo habíamos dicho, salir de pesos, volver a dólares e irse. Esta situación ya de mercados que no creen, también ahora se refleja en que los mercados internacionales, los grandes mercados, los que hacen que haya tapas como la del Financial Times diciendo estamos en el abismo, o la primera plana del país de hace 48 horas diciendo Argentina en el abismo y avanzando, y bueno, claramente está marcando una situación de muchísima gravedad que me parece el gobierno todavía pretende, yo diría, relativizar, como el discurso del presidente de esta mañana, ¿no es cierto?, sí, donde ha hecho afirmaciones de que estamos en el camino correcto, de que este es el único camino, de que no volveremos al pasado. Fíjate, Mario, la situación paradojal en la que nos encontramos. Toda la primera etapa del gobierno, la culpa de todos los males la tenía el gobierno anterior. Sí. Ahora, toda la culpa de lo que está ocurriendo la tiene el gobierno que viene. Es decir, nunca la culpa la tienen ellos. Hemos pasado de esta paradoja de que las culpas que tenía el gobierno anterior ahora se complementan con las culpas que tiene el gobierno que viene. Yo diría, sería cómico si no fuera trágico. Sería cómico si no fuera trágico. Es cierto, porque nos hace reír, pero la verdad que la situación es para llorar. Ahora bien, el tema de la Argentina, lógicamente que pasa por otro lado, pero el tema financiero pasa por el tipo de cambio y por la escasez de dólares. Es indudable que en la medida en que el Banco Central, en función de una presión electoral, intente mantener bajo, o que no suba por lo menos, el tipo de cambio, se va a ir desprendiendo de las reservas y lógicamente va incrementando la perspectiva de un default a futuro. Ahora, ¿vos crees que papá Donald Trump puede intervenir de alguna manera a través del Tesoro de los Estados Unidos? Porque ya el crédito del Fondo Monetario más extenso no puede ser, porque ya va a llegar a los 57.000 millones de dólares, y pueda darles una mano, que creo yo que es que en el infantilismo del presidente lo que está pasando por su cabeza. Yo no lo creo, creo que el peso y la influencia que ha tenido Estados Unidos para lograr que el Fondo Monetario Internacional otorgue el stand-by más grande en toda su historia, que lo haga violando todas las normativas internas del propio fondo, donde no hay ninguna ratio que permite o hubiera permitido en situaciones normales el otorgamiento de esta cifra, que además va a originar que este fracaso del plan, ¿no es cierto?, en la Argentina se lleve puesta a Lagarde y a todo su staff. Yo creo que está indicando de que el último gesto que hubo por parte de Estados Unidos fue la presión que este fin de semana efectuó sobre el fondo para permitir esta flexibilización que significa un cambio de 180 grados en el manejo de las condiciones que el fondo le planteaba al Banco Central. Permitirle utilizar los dólares de las reservas, los dólares del stand-by, que no haya piso ni haya techo, que lo puedan hacer arbitrariamente cuando quieran, es decir, cuando políticamente lo necesiten, implica que el Fondo Monetario Internacional en estos momentos es el verdadero director técnico de la campaña, ¿no es cierto?, Macri presidente, Macri reelecto,
y yo creo que los Estados Unidos agotan su esfuerzo con esto que han efectuado, porque no me imagino al Tesoro agregando algún tipo de crédito, y me parece que las últimas posibilidades de algún tipo de financiamiento fueron el swap de China, ¿no es cierto?, luego del otorgamiento del stand-by del fondo. Miguel, ayer a la noche en el programa Odisea, Carlos Pañi decía que la candidatura de Macri sube y baja atada al precio del dólar. Da la impresión que los asesores electorales del presidente, quizás Durán Barba, le digan, para ganar son dos condiciones. Una es mantener estable el precio del dólar, a cualquier costo. Y la otra es mantener en carrera a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿no te parece que por mantener caprichosamente a un candidato que tiene mucho más destino de derrota que de triunfo, se le está infligiendo un daño estratégico a la economía argentina? Absolutamente, absolutamente. Cuando se agita este fantasma, ¿no es cierto?, del retorno del pasado, obviamente sube el riesgo país, obviamente suben las tasas con las que nuestras empresas argentinas en el exterior se financian en términos de comercio internacional, obviamente suben las dificultades para cualquier tipo de cierre de acuerdo comercial, porque mucha gente dice de cómo vamos a cerrar si tenemos horizontes con este grado de incertidumbre. Y además, sobre todo, hacen que se pierdan el valor de nuestras empresas en términos reales, porque los activos pasan a valer prácticamente la mitad, y entonces empieza a producirse un proceso de desnacionalización de las empresas nacionales, que es justamente lo que ha hecho que el Círculo Rojo haya presionado tanto la semana pasada para ver si podía mover la fórmula con alguna alternativa un poco más competitiva. Si yo te digo que en este momento hay bodegas que se están negociando, alimenticias, y que hasta hay algún tipo de riesgo en el mantenimiento de grandes empresas argentinas como Arcor y Techin, de ser compradas en estos momentos en los cuales los activos de esas empresas valen la mitad, aquella famosa queja de Constantini, ahora soy pobre en relación a lo que era, claro, sí. Cuando lo dijo explícitamente, casi de manera cómica. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que es de una gran irresponsabilidad seguir insistiendo con algo que claramente las mismas elecciones que se van realizando en función del cronograma electoral van marcando que cada vez que el presidente se pega a una fórmula o aquella fórmula o aquella boleta que en el interior aparezca pegada al presidente es la que tiene menos posibilidades de competir con éxito. Y quienes están triunfando en cada una de esas elecciones son los que enfrentan al PRO, como el caso de la Intendencia de Oliva este fin de semana en Córdoba, o los que aparecen más despegados del oficialismo nacional. Así es. Mira, una noticia, una información, no digo que de último momento, pero reciente, dice que el vicegobernador de Gerardo Morales respaldó la candidatura de Roberto Labaña. Carlos, esta señal, ¿cómo la tomamos? ¿Como una señal del noroeste argentino y punto, o la tomamos como una señal que está dando un sector importante de la Unión Cívica Radical en torno a un cambio de dirección en su política? Primero, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. ¿Te imaginas que el actual vicegobernador, que lo va a acompañar a Gerardo Morales en su reelección, haga esta afirmación? Obviamente no es hecho con el desconocimiento, por lo menos, de Gerardo Morales. Sí, claro. Uno. Segundo, quiero asociarlo con lo que acaba de decir Martín Lustó en un
largo reportaje después de mucho tiempo, con la Nata recién y todo ese equipo en Radio Mitre, diciendo explícitamente que no pertenece a Cambiemos, que ya no está más en Cambiemos, y que nunca estuvo en Cambiemos, dice, no pertenezco a Cambiemos, y además dice explícitamente, tiene que haber una coalición superadora a Cambiemos con el peronismo. ¿Qué está diciendo Lustó? Que o es el tema Labaña, o es algo parecido a Labaña, o es él con Labaña. De ninguna manera integraría él ninguna de las ofertas que se estuvieron dando vuelta y que yo caracterizaba como globos de ensayo o como operaciones, donde se lo plantaba a Lustó como candidato a vicepresidente de Macri en un ofrecimiento que habría ocurrido hace unos días. Obviamente todas esas eran operaciones, tiene que ver con que al comienzo le negaron todo, competir por la ciudad de Buenos Aires, ir en una interna contra el presidente, todo negado, y ahora en el proceso de, yo diría, descalabro en el que se encuentra el oficialismo a nivel nacional, empiezan a hacer ofertas de esta naturaleza o a convocarlo a Federico Storani o a Ricardo Alfonsín. Ahora están dispuestos a hablar con todos. Ya es tarde. Claramente, Cambiemos ya fue. Bueno, es bien duro lo que decís. Bien. Yo diría realista. Sí, bueno, bárbaro, me parece bien. Yo te quiero, te vamos a aprovechar. ¿No te parece que, bueno, quiere decir que vamos a dejar a un lado todas aquellas supuestas, por lo menos fueron rumores, invitaciones a Roberto Labaña a que participe en la interna de Cambiemos? Esa la dejamos a un lado. La dejamos a un lado. Porque eso generaba una gran confusión. ¿Cómo era eso, no? ¿Cómo iba a ir Labaña con Vidal? Lo acaba de aclarar el mismo Lustó, diciendo explícitamente que él, así como en algún momento intentó competir con el presidente de la Nación, cosa que le dijo explícitamente en el último viaje, ¿no es cierto?, creo que a Bariloche, pero no, al exterior. De la misma manera planteaba esto de Labaña como una alternativa de ampliar Cambiemos. Hoy él ya no lo cree posible, y por eso hace el planteo que está haciendo ahora, que es el que refleja en el libro que está por presentar en la feria, ¿no es cierto?, pasado mañana. Ah, bueno, lo vamos a leer el libro. En esta dirección se ha visto en los últimos días, y me lo han comentado muchos amigos y amigas para que no se enojen, que Sergio Massa lanzó una fuerte propaganda en la calle y también lanzó a su candidato, a Bosio, a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo? Porque Roberto Labaña aparece necesitando, lógicamente, este componente importante de un peronismo no kirchnerista, y da la impresión de que si no quiere confrontar en unas primarias, se va a hacer muy difícil que realmente esto se pueda congeniar. O bien Labaña acepta ir a las primarias, o da la impresión de que le quedan el camino de constituir algo por fuera totalmente de Alternativa Federal, lo cual debilitaría, frente a la polarización Cristina-Macri o Macri-Cristina, la posibilidad de que en lugar de unir toda esa fuerza, ese 40-50% que no quiere polarizarse, eso también se dividiría. ¿Cómo estás viendo este panorama? Con algún grado de impaciencia, que quiero decirte que yo coincido con vos. Mis números dan que entre un 55% y un 60% es la que no quiere la polarización. Obviamente eso hoy no tiene una única expresión, sino, como vos bien señalabas, hay distintos sectores que intentan ubicarse en la interpretación de este sentir mayoritario. Ahora, hay un curso, yo diría una hoja de ruta, que tiene que cumplirse. Esa hoja de ruta son las elecciones que acaban de ocurrir en Santa Fe primero, donde, y esto entre nosotros, tanto Lipstick como el senador
triunfante de la interna justicialista, se encuentran instalados en el mismo espacio con Labaña. No lo pueden decir por ahora en función de que hay competencia electoral para definir el gobernador, ¿no es cierto? Pero ambos sectores dentro del peronismo, el sector que triunfó, no así el de Bielsa, claro, el sector que triunfó es proclive al acuerdo con Labaña. Pero ¿qué ha pedido Schiaretti? Que este es el punto central. Schiaretti ha pedido que no se manifieste explícitamente ni se oficialice la candidatura de Labaña hasta que no ocurran las elecciones de Córdoba. ¿Qué va a ocurrir esa noche? Es obvio que con el radicalismo dividido, y a lo mejor si hubiera ido junto también ocurría el mismo final, el triunfo de Schiaretti es una certeza. Sí. ¿Cómo se integra el espacio de Schiaretti? Bueno, el kirchnerismo ha quedado afuera, vos te acordás que el candidato era el secretario general de la CTA de Córdoba, sí, que no integra el espacio de Schiaretti, el espacio electoral que ha constituido, y en cambio sí, lo integran el GEN de Margarita Stolbizer, el socialismo, ¿no es cierto?, en cordobés, y también un radical, que es el intendente de Carlos Paz, de Villa Carlos Paz, que integra el espacio de Schiaretti, no va ni con Mestre ni va con Negri. Por lo tanto, terminada esa noche de festejo, se anuncia allí que lo que se quiere a nivel nacional es que el modelo Córdoba, que es el modelo Labaña, sea el que se plantee como oferta electoral a nivel nacional. Por eso Schiaretti ha pedido esto. Yo diría que hay dos grandes puntales de Alternativa Federal que ya han tomado decisión al respecto. Uno es Pichetto, como lo demostró en el día de ayer, poniendo a disposición de Labaña todo su armado a nivel intendentes en la provincia, y por otro lado Schiaretti, que le ha pedido esto a Labaña precisamente para apuntalar el lanzamiento de Labaña. Obviamente faltan 10 días, 12 días, ¿no es cierto?, hasta la elección de Córdoba. Por eso te decía que estamos impacientes, pese a que en el día de ayer hubo algún reportaje donde prácticamente Labaña reconoció que está trabajando como candidato. Sí, a mí me ha dicho un amigo, que aparte no lo quiero nombrar porque no le pedí permiso, pero que es un dirigente reconocido. Yo le pregunté la semana pasada cuántas probabilidades había de que Labaña realmente se lanzara. Él me dijo son del 100%. Así es. Quiere decir que ya no habría ningún tipo de dudas acerca de... me dice, dos semanas atrás no te hubiera dicho lo mismo, pero hoy ya te puedo decir que son del 100%. Entonces, me queda quedarían muchas preguntas, pero me queda una última. ¿Cuál es la fecha de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical para definir su postura conforme todos estos datos que estamos charlando en esta conversación? Bueno, obviamente no hay ni fecha ni lugar confirmados. Por carta orgánica, la mesa del Comité Nacional tiene hasta 15 días previos para hacer la convocatoria oficial. Mi feeling es que se realiza en la última semana de mayo. Ajá. Hemos rechazado que sea en Jujuy o en Corrientes y queremos que sea en Capital o en el Gran Buenos Aires, fundamentalmente Vicente López, donde hay una larga trayectoria de convenciones efectuadas allí. Y la idea es que, lógicamente, para entonces, estos gobernadores que vos estás observando, que empiezan a tomar algún tipo de distancia o insinuación de que podrían acompañar este planteo que venimos haciendo nosotros desde el Movimiento Nacional por la Democracia Social, con Ricardo, con Federico Estorani, con Casela, con el presidente de la convención, ¿no es cierto?, y todos nosotros, nos parece importante que se termine de consolidar una posición alrededor de estas cosas por las que venimos remando, y que a esta altura, te diría, casi es secundario que la convención se realice o no. ¿Por qué? Porque la decisión de caminar en esta dirección ya hoy la tienen abrumadoramente mayoritaria los radicales de capital, de provincia y del interior del país. Cada elección, cada nuevo resultado electoral fortifica esta posición
y lógicamente termina de consolidar algo que venimos repitiendo, que es que claramente el final de Cambiemos ya no tiene discusión. Y bueno, me quedaría una última, pero por favor, para los últimos instantes. ¿Y qué te parece que podría ser una solución que contemplara a un Sergio Massa que tiene un caudal electoral, que no se lo puede desconocer, y que bueno, tiene su aspiración presidencial? ¿Vos creés que puede haber, o bien dividir el espacio, o bien que asuma una candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, o bien ir a una primaria? ¿Qué opción estás viendo vos de todas estas? Bueno, obviamente la participación de Labaña en una primaria es absolutamente imposible, porque ni el radicalismo, ni el socialismo, ni el GEN participarían en ninguna interna del Partido Justicialista. Sí, lógicamente. Es lógico. Entonces, la participación de Labaña solamente es posible en caso de que él resolviera romper con todo esto que has construido e ir él solo, diríamos, o con quien lo acompañara, tal vez con Pichetto, en una única interna dentro del PJ. Yo esto le veo probabilidad 1 por 1000, quiero decirte. Mientras que creo que las definiciones que se van dando, las definiciones que están tomando los gobernadores peronistas, las definiciones que va a tomar Schiaretti en la noche que sea electo, esta definición que ha tomado Pichetto en las últimas horas, ya de manera explícita, donde inclusive se habla de la posibilidad o de la aspiración de Pichetto de ir acompañando en la fórmula al propio Labaña, me parece que están indicando un camino en el cual lógicamente el ideal sería que Massa fuera el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que si uno lo escucha al mismo Labaña hasta ahora, él dice, yo no puedo hablar de gobernadores porque el único que se ha ofertado para ser gobernador, a él personalmente, fue Marcelo Tinelli. Y entonces, obviamente, del lado de la política no ha habido todavía alternativas ni ofertas planteadas al respecto. Se habla de Manes, ¿no es cierto?, se habla de Margarita Stolbizer, se hablan de muchas cuestiones, pero me parece que algunos hablan de Ricardo Alfonsín, es decir, hay muchas alternativas dando vuelta, pero me parece que hay que esperar que primero la definición de Labaña esté cerrada, segundo, la definición del radicalismo esté institucionalizada para comenzar a definir, ¿no es cierto?, las candidaturas a gobernadores en los territorios. Y muy importante, Mario, para cerrar, es que ya estamos discutiendo algo que nosotros veníamos insistiendo desde noviembre del año pasado. Más que discutir nombres, nos interesa discutir políticas, propuestas y soluciones. Así es. Quiero decir, nosotros empezamos en noviembre, diciembre del año pasado con la agenda progresista de la UCR en el Savoy. La hemos llevado y trasladado al espacio progresista con los socialistas y con el GEN. Y hoy hemos en la reunión, ¿no es cierto?, efectuada con Labaña, le hemos entregado en manos del presidente de la convención esta propuesta. Obviamente Labaña ha generado con todo eso que recibió un documento cuyas partes principales se filtraron en La Nación el día de ayer o antes de ayer. Creo que ayer. Ese documento que está circulándose ahora en todos los espacios de lo que sería la mesa Labaña presidente, va a tener, diríamos, nacimiento, vista al público, o va a ser parido en un encuentro más amplio previo a la reunión en Córdoba, ¿no es cierto?, donde esa noche del triunfo de Schiaretti se termine de institucionalizar la candidatura. Bueno, muy bien, muy bien. La vamos a seguir, Miguel. Por supuesto que sí, Mario, y ojalá estas cosas que venimos adelantando y que hasta el momento no te podés quejar, has ido teniendo muchas primicias que se han ido cumpliendo, podamos seguir acertando en una mirada que en definitiva nos acerque hacia la solución que todos aspiramos, ¿no es cierto?, que es poder dejar atrás
tiempos de fracaso, los actuales y los pasados. Así es, así es. Bueno, te agradezco muchísimo y seguramente nos estamos viendo en estos días, Miguel. Te mando un fuerte abrazo y gracias por todo. Chao, Mario. Hasta la Chao, próxima. hasta la próxima. Bueno, vamos a la tanda de la radio.